Bueno, para empezar el análisis de hoy, tenemos que transportarnos a una época bastante turbulenta, la Roma de los siglos IX y X. Uf, muy turbulenta. Y hay que ser claros, elegir a un papa en aquel entonces se parecía más a, no sé, a un episodio de Juego de Tronos que a un proceso espiritual. Totalmente. Las grandes familias nobles de Roma, como los Túsculo, los Crescenti, es que se repartían el solio pontificio como si fuera una herencia familiar. Llegamos a ver cosas extremas, como un papa, Benedicto IX, que fue elegido 3 veces, vendió el papado y luego intentó recuperarlo. O sea, Un auténtico caos. un caos. Y a eso súmale la presión constante de los emperadores del Sacro Imperio, que consideraban su derecho confirmar o directamente imponer al candidato. Exacto. El papado se había convertido en el trofeo de una lucha de poder, vamos, descarnada. Y lo que subraya el documento que tenemos entre manos, un análisis histórico de Civic ODM, es que el riesgo de esta situación iba mucho más allá de la simple corrupción política. ¿Ah, sí? Sí, el verdadero peligro era teológico, de una profundidad que hoy nos cuesta imaginar. Estaba en juego la capacidad misma de la Iglesia para reconocer libremente al pastor que el Espíritu suscitaba. O sea que si la elección depende de quién tiene más soldados o más dinero, Pues toda la idea de la sucesión apostólica se tambalea. Se corría el riesgo de que la Iglesia dejara de ser ella misma. claro, se convertía en una institución puramente terrenal. Y en medio de todo este lío, emerge la figura que vamos a analizar hoy, el Papa Nicolás II. Un pontificado cortísimo. Apenas 3 años, entre 1058 y 1061. Y aquí está la clave de nuestro análisis. Cómo este hombre, en tan poco tiempo, impulsó una decisión estructural, un único decreto, que lo cambió absolutamente todo. Eso es. Vamos a ver cómo esta reforma sentó las bases del sistema que, bueno, con evoluciones, sigue vigente hoy para elegir a un papa y cómo redefinió la relación entre la Iglesia y el poder para siempre. Ese es el núcleo. No fue una reforma basada en la santidad personal de un individuo, sino en la inteligencia de una norma. Una que buscaba proteger a la institución de sus propias debilidades y de las presiones externas. Vale, pues vamos a meternos en faena. El año es 1059. Nicolás II convoca un sínodo en Letrán y promulga un decreto que pasará a la historia, In nomine Domini. El gran decreto, sí. ¿Qué decía exactamente este texto para que el análisis lo califique de revolución silenciosa? ¿Qué es lo que cambió, vamos, de un día para otro? Pues el cambio fue radical y directo. El decreto establecía, por primera vez de forma tan explícita y con fuerza de ley, que el derecho a elegir al Papa correspondía, primordial y casi exclusivamente, a los cardenales obispos. A los cardenales obispos. Ellos eran los primeros en votar y su decisión era la fundamental. Luego el resto de cardenales y el clero de Roma asentían y finalmente el pueblo aclamaba. Fíjate, ¿eh? Fíjate en el orden. Invierte completamente la pirámide de poder que existía hasta entonces. Espera un momento. Esto me genera una duda. ¿No fue simplemente cambiar una élite por otra? O sea, quitamos a las familias nobles y a los emperadores para dárselo a un pequeño club exclusivo de clérigos, los cardenales. ¿Dónde está la revolución ahí? Has puesto el dedo en la llaga porque esa es la objeción más evidente. Pero la clave está en el cambio de lógica. No es una maniobra de poder, es una afirmación teológica. A ver, El decreto se basa en dos principios que son dinamita para la época. Primero, el Papa no es un funcionario del imperio ni el capellán de una familia noble. Su autoridad viene de ser el sucesor de Pedro, no de un nombramiento civil. vale, Por tanto, su elección debe ser un acto interno de la Iglesia. de acuerdo. Ese primer punto es claro. ¿Y el segundo? El segundo es que, al confiar la elección a este colegio de cardenales, se está creando un sujeto eclesial específico para esta tarea. No es una masa anónima ni un poder externo. Es un cuerpo orgánico de la propia Iglesia de Roma que tiene la responsabilidad del discernimiento. Entiendo. La idea es pasar de una elección basada en la fuerza y la influencia a una basada, al menos en teoría, en la oración y el juicio teológico. Por eso el documento lo llama revolución silenciosa. Claro. No hubo batallas, no se derrocó a nadie a la fuerza, simplemente se cambió la regla del juego de una forma tan profunda que sus efectos llegan hasta hoy. El cónclave que vemos en las noticias es el tataranieto directo de este decreto. Entiendo la parte teológica, pero me cuesta ver cómo encaja con la política real de la época.
Para que un decreto así funcionara, necesitaba que los poderes fácticos... Lo respetaran, claro. ¿Cómo lo consiguió un papa con solo 3 años de pontificado? Que además había sido elegido bajo la protección del emperador. Parecía estar cortando la rama sobre la que se sentaba. Y aquí es donde vemos al Nicolás II estratega, al político con un realismo impresionante. Él sabía perfectamente que el decreto sería papel mojado si no tenía fuerza militar para defenderlo, Claro, de la previsible ira del emperador y de la nobleza romana. Y lo que hizo fue un movimiento geopolítico audaz, que a primera vista parece una contradicción. ¿qué hizo? Forjó una alianza con los normandos. ¿Con los normandos? Sí. Estos eran básicamente unos mercenarios vikingos que se habían asentado en el sur de Italia y habían creado un poder militar formidable. Eran rudos, a menudo violentos, y hasta poco antes habían sido enemigos del papado. Ya. Nicolás II les ofreció un pacto, reconoció sus conquistas, les otorgó títulos de duques y, a cambio, ellos le juraron fidelidad y se convirtieron en el brazo armado que protegería al papado y la libertad de la elección. Pero, un momento, ¿no es eso una contradicción flagrante? ¿Huir del poder de los emperadores para acabar dependiendo de la fuerza militar de los normandos? ¿Cómo se justifica eso sin que parezca un simple cambio de amos? Para al papa. Su poder era puramente fáctico, militar. La alianza no les daba voz ni voto en la elección. Ajá. Su papel era garantizar desde fuera que la elección pudiera ocurrir libremente dentro. Es una distinción sutil, pero vital. Es sutil, sí. Y el documento subraya que esto demuestra que la santidad de la Iglesia, o su búsqueda de fidelidad, no consiste en aislarse del mundo en una burbuja de pureza, sino en saber cómo actuar en él, con las herramientas que ofrece, sin traicionar el Evangelio. Entiendo. A veces, para proteger un bien espiritual inmenso, como la libertas ecclesia, la libertad de la Iglesia, se necesitan medios muy terrenales. Vale, entiendo la estrategia. Es como contratar a un equipo de seguridad para proteger una reunión importante, pero ese equipo no participa en la reunión. Esa es una buena analogía. Y mientras hacía estos pactos de alta política, siguió con la limpieza interna que ya habían empezado sus predecesores. Totalmente. Y esto es crucial para entender que su proyecto era coherente. No se quedó solo en la gran reforma estructural. ¿Qué más hizo? El análisis deja claro que le dio mucha caña a los dos grandes vicios del clero de la época: la simonía, que era básicamente la compraventa de cargos eclesiásticos. La corrupción, vamos. Eso es. Y el nicolaísmo, que era la práctica extendida de que los sacerdotes tuvieran esposas o concubinas, en contra de la disciplina del celibato que se estaba intentando imponer en Occidente. Ya. Al luchar en ambos frentes, el estructural y el moral, reforzaba un mensaje potentísimo. La credibilidad de la Iglesia depende de la coherencia entre sus leyes y la vida de sus miembros. No puedes exigir independencia del poder secular si por dentro estás carcomido por la corrupción. Entonces, si profundizamos un poco más, como sugiere el documento, ¿qué visión de la Iglesia, qué teología hay detrás de una norma como el In Nomine Domini? Porque está claro que no es una simple ley administrativa. Exacto. Es una ley que transpira eclesiología, una visión de lo que la Iglesia es. El primer pilar que revela es que la Iglesia es un misterio, no una propiedad. Esto es fundamental. No es una propiedad. No. Ni el emperador, ni la nobleza, ni siquiera el pueblo en masa pueden decir: la elección del Papa es mía, como si fuera un derecho de propiedad. La Iglesia y su cabeza se reciben como un don. No se poseen. El centro es Cristo, no el poder de turno. El decreto arrebata la elección de las manos de quienes la trataban como un bien inmueble. O sea que la idea es que la Iglesia no es el club privado de nadie. Ni del emperador, ni de las familias, ni siquiera del clero. ¿Es así? Has dado en el clavo. Y eso nos lleva al segundo pilar. La autoridad se entiende como un servicio a la comunión. ¿Servicio a la comunión? Sí, al confiar la elección a un colegio, a un grupo ordenado, como son los cardenales, se busca evitar dos extremos peligrosos: la tiranía de una sola persona que impone a su candidato y el caos de una asamblea descontrolada donde gana el más fuerte o el que más grita. De garante. Y me imagino que el tercer pilar tiene que ver con la fe, con lo espiritual. Efectivamente. El tercer pilar es el del discernimiento espiritual frente a la lógica mundana. El decreto presupone algo que hoy puede sonar ingenuo, pero que es el corazón del asunto. ¿Qué es?
que la elección del sucesor de Pedro no debe ser el resultado de pactos, de cuotas de poder o de equilibrios políticos al estilo de un parlamento. Debe ser, o al menos intentarlo, el fruto de una escucha comunitaria del Espíritu Santo. Crea un espacio y un procedimiento para que esa escucha sea posible. O sea que si juntamos estas tres ideas, lo que tenemos una imagen muy distinta de la que se suele tener de la Iglesia medieval. Esto desmonta un poco la acusación histórica de que la Iglesia solo buscaba acumular poder político para dominar el mundo. La desmonta por completo. De hecho, visto desde esta perspectiva apologética, la gran lucha de esta reforma no fue para que la Iglesia tuviera más poder político, Sino lo contrario. sino para que la política tuviera menos poder sobre la Iglesia. Su gran obra fue limitar la injerencia del poder secular, trazar una frontera clara y decir, hasta aquí llegas tú porque este es un espacio sagrado que se rige por otra lógica. El documento que analizamos lo resume en una frase que me parece muy potente. La Iglesia es humana en sus medios, pero divina en su origen y en su misión. Exacto. Al proteger sus estructuras, como el modo de elección del Papa, no busca poder por el poder, sino custodiar el depósito de la fe que se le ha confiado. Esa es la síntesis perfecta. No se trata de construir una fortaleza para defender privilegios, sino de crear, si quieres una analogía moderna, una especie de sala blanca o laboratorio, un ambiente controlado para proteger algo muy delicado y valioso. Me gusta la analogía. La libertad de la Iglesia, en esta visión, no es un fin en sí misma. Es una condición de posibilidad para poder cumplir su misión. Porque si la elección de tu cabeza está condicionada por intereses que no son el Evangelio, el anuncio de ese Evangelio también lo estará. Nicolás II muere en 1061. Un pontificado fugaz pero con un legado inmenso. Deja la base del cónclave y una reforma que ya no tendría marcha atrás, preparando el terreno para gigantes como Gregorio VII. Desde luego. Pero aquí el documento pega un salto en el tiempo que, te digo la verdad, me dejó bastante sorprendido. Conecta este decreto del siglo XI con el concepto de sinodalidad del que tanto se habla en la Iglesia hoy. Sí, esa idea de caminar juntos. A priori no le veía la relación. ¿Cómo se conectan dos mundos tan distintos? Pues la conexión es fascinante, porque lo que vemos es que los problemas estructurales de fondo, aunque cambien las formas, tienen una raíz común. A ver, Lo que Nicolás II institucionalizó con el In Nomine Domini, para poder discernir correctamente, eran tres elementos clave. Primero, un sujeto comunitario claro, en su caso, el Colegio de Cardenales, que delibera en conjunto. vale. Segundo, un proceso ordenado con reglas que todos conocen y aceptan. Y tercero, y esto es lo más importante, un espacio protegido para escuchar al espíritu, libre de las presiones externas. Un sujeto, un proceso y un espacio protegido. Y esos tres elementos son aplicables a la sinodalidad de hoy. Exacto. Hoy, en un proceso sinodal, el sujeto comunitario es mucho más amplio. Se habla de todo el pueblo de Dios. Pero la lógica es la misma. ¿Ya? Necesitas un proceso con método para que no sea un caos. Y sobre todo, necesitas ese espacio protegido. La gran diferencia, y esto es lo interesante, son las presiones. Claro, hoy no es el emperador con su ejército. No, en el siglo XI la presión era brutal y visible. El emperador, las familias nobles con sus sicarios. Hoy, las presiones que intentan condicionar el discernimiento de la Iglesia son más sutiles, pero quizá igual de fuertes. ¿Te refieres a presiones ideológicas? Ideológicas de un signo y de otro, la presión mediática que exige resultados inmediatos, la cultura de la cancelación, la polarización que nos obliga a estar en un bando o en otro. Y visto así, el conclave se convierte en un símbolo muy potente de eso. Precisamente. El cónclave, con su encierro físico, la oración explícita, el silencio impuesto y la deliberación secreta, es el paradigma de cómo las decisiones espirituales importantes requieren proteger el discernimiento del ruido exterior. Es una imagen muy potente, ¿sí? Es como si la Iglesia dijera, para tomar esta decisión, que consideramos que nos trasciende, necesitamos crear artificialmente unas condiciones de laboratorio, una sala limpia de interferencias. La sinodalidad hoy busca exactamente lo mismo en otro contexto. Crear esas condiciones de libertad para escuchar a Dios, y no simplemente para que la facción con mejores altavoces mediáticos imponga su agenda. Nunca lo habría pensado así. O sea que lo que hoy se presenta como una novedad, el caminar juntos, en realidad hunde sus raíces en una necesidad del siglo XI de protegerse de un emperador.
Es una continuidad sorprendente. La historia de la Iglesia está llena de esas continuidades. Se cambian los escenarios y los actores, pero la lucha por la fidelidad a la misión original adopta formas estructurales que se parecen. Proteger el discernimiento es un desafío perenne. Entonces, para resumir, la gran reforma de Nicolás II no fue un movimiento para acumular más poder terrenal para la Iglesia, sino más bien lo contrario. Justo. Fue un movimiento para liberar a la Iglesia de las garras de ese poder y así poder, en teoría, escuchar mejor al Espíritu. Una revolución silenciosa que nos enseña que la renovación auténtica y duradera a menudo no reside en gestos espectaculares, sino en decisiones estructurales inteligentes. A veces casi invisibles. Exacto, que garantizan la fidelidad a lo largo del tiempo. Has captado la esencia del análisis. Y esto nos deja con una reflexión final. Una pregunta que el documento deja flotando. El decreto de 1059 consiguió en su contexto crear un espacio protegido para el discernimiento frente a las presiones de su tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo hacerlo hoy? Esa es la pregunta. Nos interpela directamente. En una época de polarización extrema, de ruido constante en las redes sociales y de sobrecarga de información, ¿cómo se crea un espacio protegido para tomar decisiones importantes? Y no solo para la Iglesia. No, claro, sirve para cualquier organización, una empresa, una familia o incluso para una persona que busca tomar una decisión vital con verdadera libertad interior. ¿Cómo creamos hoy las condiciones para que nuestras decisiones sean fruto de un discernimiento real y no simplemente una reacción a la última noticia, al último tuit o a la última presión que hemos recibido?